Hoy día les voy a hablar de la enfermedad inflamatoria pélvica, EIP, o proceso inflamatorio pélvico. Puede que lo encuentren de las dos maneras, PIP o EIP. Es más fácil abreviarlo PIP, ¿no? Es más amigable. El manejo, quiero darles como una idea general primero. El manejo de antibióticos con o sin cirugía, dependiendo si hay un absceso asociado. La sospecha, fiebre, dolor, leucorrea es como esa tríada, la forma fácil de sospecharlo. Y la profilaxis es enfocada en infección de transmisión sexual. Es una infección aguda que es arriba o en el cervix, del cervix hacia arriba, me refiero a cervix, útero, trompas, etc. La primera causa son infecciones de transmisión sexual, por eso es tan importante atacar ese pilar como prevención. Y como les decía, la clasificación va a tener que ver con, por ejemplo, si presenta más allá de las trompas, peritonitis, con o sin absceso tubo ovárico. Si es que, por ejemplo, hay compromiso también de las correderas parietocólicas y eso llega a comprometer el espacio como perihepático, se puede producir un síndrome de Fitzhugh-Curtis, perdón, que también es como una complicación igual no tan frecuente, ya, pero para que la conozcan, es un dato freak sui generis. El 25% se hospitaliza y solo un 5% va a requerir cirugía. Así que no se queden con la idea de que siempre se opera. Lo más frecuente es que se ocupe manejo antibiótico. Y en el fondo la fisiopatología es que hay compromiso de la barrera que separa dos microbiomas distintos. El de la vagina y el del útero, que debería ser estéril. Entonces la vagina tiene sus bichitos que van a ir hacia el endometrio, van a producir inflamación, edema, anaerobiosis, etcétera. Los bichitos más anaerobios pueden producirnos siempre con más riesgo absceso tubo ovárico, etcétera. El bicho más frecuente en este caso dentro de como de etiología es la clamidia. Por eso es súper importante que se haga tamizaje entre los 18 a 34 años y se trate apenas se encuentre. Porque además es asintomática hasta que nos causa un PIP con después infertilidad, dolor crónico, etcétera. El gonococo también es una causa súper importante de enfermedad inflamatoria pélvica. Así que también tener ojo ahí con pesquisarlo. O sea, si llega un paciente con cualquier otra ITS, buscar gonococo, clamidia, tratarla, etcétera. El gonococo sí va a tener un poco más síntomas, más purulento, y tiene todo este tema de la resistencia, por eso hay que tener ojo ahí, notificarlo. Es enfermedad de notificación obligatoria con mandar la muestra al Instituto de Salud Pública para poder ver el tema de la resistencia antibiótica y hacer el seguimiento, que hasta ahora seguimos usando ceftriaxona para el manejo. Ahí le estoy dibujando el síndrome de Fitzhugh-Curtis, porque como les digo es bien purulento y puede ir el pus por el proceso, en el fondo por las correderas parietocólicas hasta el espacio perihepático. Los factores de riesgo ya se lo imaginarán, como si es ITS la primera causa y la infección que lo produce, claramente promiscuidad sexual, muchas parejas sexuales, tener una pareja asintomática o asintomática con ITS, no usar mecanismos de protección, métodos anticonceptivos de barrera que nos ayudan también a protegernos de la ITS, la inserción o la extracción del DIU. Ya no es como tener un DIU por 5 años, no, sino que la inserción del DIU, los primeros días post inserción del DIU son como los días más riesgosos en el DIU. Es por el proceso de instrumentalización más que por el DIU per se. No sé si se entiende eso, ¿ya? También es al tiempo post sacarlo. Se habla de como 21 días después de poner o de sacar un DIU. Más que, no sé, lleva 6 años con el DIU, ahí ya no, sería como más raro. Lo importante es cortar la cadena de transmisión, y por eso les decía hacer tamizaje de clamidia. En mi país está codificado FONASA, entonces toda paciente como que consulte en el fondo en edad fértil, que tenga riesgo, que es sexualmente activa, vamos a tener que hacer en la primera consulta una PCR clamidia, y si sale positiva, tratarla. ¿Ya? Así de simple. Entonces, tenerlo presente para poder prevenir que este bichito se siga esparciendo, porque como les digo, es bien asintomático. Nos da el pico. Y la verdad, si uno entiende la fisiopatología, también entiende que todo procedimiento que
intervenga en el cuello del útero, puede producir una alteración de la barrera mecánica que corresponde al útero y hacer que los bichos de la microbiota de la vagina entren a esta cavidad que es normalmente estéril, la cavidad uterina, y produzca el PIP. Entonces podemos tener los bichitos del ITS que van a poder subir y es más fácil que asciendan los bichitos. Entonces, compromiso de nuestra barrera, que es el cuello, nos permiten el ascenso de los bichos, ¿se entiende? Entonces puede ser incluso el parto, porque el parto involucra dilatación del cuello, entonces es un momento de más riesgo de hacer un PIP posterior. De hecho, recuerden que la endometritis es una complicación puerperal que se va a presentar como una fiebre en el puerperio, así que ojo ahí, no hay que ser tan cuadrado. Técnicamente sería un tipo de proceso inflamatorio pélvico porque es una infección ascendente y tiene que ver con esta comunicación de ambas cavidades. Entonces, les aprovecho de recordar que por favor se suscriban a mi canal, que me sigan en Instagram para que no se pierdan este y otros videos más. Siempre estamos actualizando el contenido, subiendo videos toda la semana, así que por fin síganme en este canal. Otros bichitos no tan frecuentes, ¿cierto? Micoplasma, actinomyces, que se asocia igual a una pelvis congelada y a la T de cobre, y Bacillus gram negativo, sobre todo en las posmenopáusicas, incluso bichos respiratorios. Así que si se fijan, es bien amplio el espectro de etiologías que podemos tener, ¿sí? Quiero hacer un comentario bien particular en este pedacito, que si encuentran una enfermedad inflamatoria pélvica en una posmenopáusica, es raro. Los mecanismos en el fondo son distintos. Puede ser un tumor ovárico que se infectó, una comunicación, no sé. Lo importante es que si tiene más de 5 años y tiene factores de riesgo de algún cáncer o qué sé yo, puede ser un cuerpo extraño, pensar feo, pensar mal, no va a ser la fisiopatología clásica de la mujer en edad fértil, con promiscuidad y TS involucrado, entonces hay que buscar un cáncer de ovario infectado. Ese es el punto, ¿ya? Eso, para que no se le olvide. Ya hemos hablado harto de factores de riesgo, la edad menor a 25 años, también historia de PIP, pero ¿qué factores protectores? Abstinencia sexual, obvio, sí, es como lo contrario a la promiscuidad, el condón que nos protege, ¿verdad?, de las infecciones de transmisión sexual, y los ACO combinados, los anticonceptivos combinados. ¿Por qué? Porque no espesan el moco, que el moco cervical es una barrera para la infección, porque es pensar en el moco. ¿Cuál es el riesgo? Que al usar anticonceptivos no usan condón, entonces al final el efecto protector del ACO es como neutro. Ahora, si la paciente toma anticonceptivos y usa condón, vamos a tener como una doble barrera protectora. Y el rol que cumple, quien cumple este rol de espesar el moco es el progestágeno del combinado. Por lo tanto, más que ACO combinado, puede ser el progestágeno solo, mientras se cumpla la función de espesar el moco a nivel fisiológico. Eso es lo que lo explicaría. Obviamente el screening de ITS, como ya les comentaba, mujer en edad fértil o mujer que se esté en el fondo superior reproductivo y que esté expuesta a infección de transmisión sexual, se tiene que buscar la clamidia y tratarla porque es asintomática. En cuanto a la clínica per se nos puede dar el diagnóstico con presencia de dolor de menos de un mes de evolución, bilateral, puede ser unilateral si hay presencia de un absceso tubovárico, puede asociarse al coito, puede ser un dolor más bien postmenstrual, mientras más intensidad sí podría asociarse al nivel de severidad. También va a estar asociado este dolor a un flujo genital, que puede ser bien leucorrea, sangrado, un flujo entre leucorrea y entre sangrado, la fiebre como buen signo de infección, y podemos tener signos irritativos urinarios, tenesmo, poliaquiuria, porque en el fondo se están solapando varias cosas. El dolor a la palpación, como dolor también es el Bloomberg positivo, puede haber disminución de los ruidos hidroaéreos. Claramente si hay Bloomberg positivo no estar hablando de que hay ya compromiso, probablemente pared de peritoneo, así que ahí ya estamos como más avanzados. Al tacto vaginal va a haber dolor a la palpación de los anexos, a la movilización del cuello, y ojo que más que preguntarle a la paciente, le duele, así hay que mirarle la carita, ya mientras se examina a la paciente, porque es distinto, puede molestar, pero es distinto al dolor, que en el fondo va a poner una cara de una facie álgica, en el fondo cara de que le dolió esa maniobra, ¿sí? La cervicitis, claramente, ver el cuello inflamado, etcétera, también nos va a estar hablando en el examen físico. Y el dolor a la palpación uterina bimanual.
Estudios asociados, descartar que la paciente esté embarazada, laboratorio, parámetros inflamatorios, PCR, hemograma leucocito, obviamente buscar las etiologías en particular, PCR, clamidia, cultivo de secreción. En las imágenes, la favorita siempre es la eco transvaginal como buena imagen ginecológica en general. Lo que podemos ver en la eco TV, si es una PIP leve, puede que no veamos nada, pero ya si hay salpingitis podríamos ver ya colecciones a nivel de la tuba que se ven como tabiques incompletos, y ya si hay absceso tubovárico se va a ver como una lesión anexial, heterogénea probablemente, bien feita. La laparoscopía es más bien diagnóstico terapéutico, ¿ya? Para diagnosticar un diferencial de un abdomen agudo. Estamos frente a una paciente joven con abdomen con Bloomberg y fiebre. Entonces aquí hay dos entes grandes presentes, no solo el PIP, sino también el apendicitis, y probablemente un cirujano lo primero que piense es apendicitis. Entonces hay que hacer una evaluación en conjunto ginecológica y como con el cirujano, y la laparoscopía al final nos puede ir a cortar el queque y decir que si se trata de apendicitis o de un PIP, ¿sí? La PCR, como les decía, de clamidia, gonococo, VIH, VDRL, y buscar toda la ITS al final, porque hay que tratar a la mujer y a la pareja. Si están expuestos a uno, están expuestos a todos, ¿cierto? Es un pack. Educación sexual, ¿cierto? Dentro del manejo más adelante para toda pareja que se vea enfrentada a una infección de transmisión sexual. Enseñar el uso de métodos de barrera, etcétera. Hay algunos elementos como eso de arriba a la derecha que le estaba mostrando los tabiques incompletos del Piosalping, que nos pueden ir ayudando en la eco para aumentar el grado de sospecha de nuestro PIP. Por ejemplo, el signo del engranaje, que también son como varios tabiques incompletos chiquititos que nos van a hablar de un Piosalping. A nivel de endometrio, que haya líquido, que haya gas, que haya pérdida de la diferenciación, o sea, que se vea como todo borrado entre el endometrio y el miometrio. El absceso tubovárico se va a ver como una lesión quística multilocular, ya les decía, heterogénea, como que no tira bien para ningún lado, ni es sólido, ni es quístico, es como bien heterogéneo. Siempre hacer una eco como en el fondo primera aproximación imagenológica. Ya les hablé que era ideal, que era como la de elección. Si no se puede, en el fondo con la clínica igual puede ser suficiente para la sospecha, ya el dolor a la movilización cervical, etcétera. Con respecto a los criterios diagnósticos, tengo que tener factores de riesgo más al menos un criterio diagnóstico mayor, que son el dolor a la movilización cervical, a la palpación uterina, a la palpación anexial. Esos son criterios mayores, dolor, ¿sí? Y con eso podemos tener en el fondo factores de riesgo más criterio mayor al menos uno, podríamos tener ya suficiente para hacer el tratamiento, porque recordemos que el tratamiento nos va a evitar complicaciones como dolor pélvico crónico, infertilidad. Entonces con que tengamos factor de riesgo y criterio mayor es suficiente para iniciar el tratamiento antibiótico. Los criterios menores vendrían más que nada a decorar un poco, por decirlo de alguna manera, a otorgar especificidad, y vendrían siendo, por ejemplo, la fiebre, la leucorrea, el cervix friable, aumento de glóbulos blancos en el flujo genital, aumento de glóbulos blancos sanguíneos, aumento de la PCR como parámetro inflamatorio junto con los glóbulos blancos, etcétera. Pero tener presente que el tratamiento es suficiente con los criterios mayores, que es el dolor y el factor de riesgo, obviamente. Diagnóstico diferencial, un embarazo ectópico, que se podría parecer a veces a un absceso tubovárico, como una lesión, ¿cierto? Endometriosis, cistitis, apendicitis, obvio, una mujer joven con dolor abdominal, con Bloomberg positivo, diverticulitis también, colon irritable incluso, así que ojo ahí con los diagnósticos diferenciales. Y en cuanto al tratamiento, yo ya se los había adelantado un poquito. Para todas las pacientes que tengamos un diagnóstico clínico, ya habíamos comentado que por las complicaciones, hice mucho énfasis que son importantes, son dolor crónico, infertilidad, hay que tratar con antibiótico. Vamos a hacer un tratamiento empírico para el gonococo ceftriaxona 250 miligramos intramuscular. Para la clamidia, lo mejor, evitándose un poco la endovenosa porque es dolorosa, endovenosa dolorosa. Y la citromicina en verdad es como lo que más se usa, 1 gramo vía oral una vez.
Para el micoplasma, de forma como empírica, va a responder a la citromicina bien, así que no hay problema. Y para los bichitos anaerobios, si es que se sospecha, por ejemplo, porque un ato asociado, se puede asociar mitroniazol o clindamicina. Cuando hospitalizo a la paciente, porque no todo hay que hospitalizarla, esto se puede tratar con antibiótico de forma ambulatoria, se hospitaliza con una fiebre más de 38,5, que esté con náuseas, vómitos, ¿cierto? Que esté con mala tolerancia oral, no va a poder tomar los antibióticos en su casa, que necesite cirugía claramente, por ejemplo, un absceso tubovárico, o que no sepamos si es una apendicitis o no. Si es que tiene mala respuesta o mala adherencia a los antibióticos, no sé, pues le cae mal a la guatita, ¿no es cierto? Les produce náusea y no los puede seguir tomando, ahí la podemos hospitalizar para aportarle de forma endovenosa y después ver si lo tolera bien. Como les decía, entonces tenemos esquema disponible de forma ambulatoria, donde podríamos darle una dosis de 500 incluso ceftriaxona intramuscular por una vez para el gonococo y dejarle doxiciclina 10 miligramos cada 12 horas vía oral. O bien acitromicina 1 gramo vía oral semanal por 2 semanas. Esos son como esquemas disponibles. Lo más probable es que prefieran la acitromicina, que son menos cápsulas y favorece la adherencia. Al final pensar si la paciente entre que no se lo tome, porque son mucho mejor que se lo tome. El metronidazol también asociado, ¿no es cierto? Porque dijimos que podían haber bichitos anaerobios en dosis de 500 vía oral cada 12 horas para cubrir a los bichos anaerobios, ¿sí? Y todo esto por 14 días, es un tratamiento no menor. Ahora, si tiene estos criterios de hospitalización que habíamos comentado, sería un manejo EV probablemente con ceftriaxona, con doxy, con metro, durante 3 días y después se podría, o 2 días, dependiendo si desciende la fiebre, si tolera mejor oral, podríamos pasar incluso a amoxiclavulánica oral y completar 14 días. Otra opción también disponible es Clindagenta, que es un esquema que también probablemente vayan a ver harto. También se usa por ejemplo, en endometritis puerperal, ¿sí? Otras cosas que ya les había adelantado antes, había hecho spoiler, es abstinencia sexual. En el fondo, incluyendo a la pareja también, y hasta terminado el proceso inflamatorio pélvico, el tratamiento antibiótico. Hacer énfasis en la adherencia al tratamiento, también tratamiento de otras ITS a la pareja, educar, y si es que había un DIU, retirarlo una vez que la paciente ya resolvió como la fase aguda, ya con fiebre o qué sé yo, esperar que se resuelva la fiebre y después sacar el DIU. Ya le había adelantado también que tiene importantes complicaciones. La primera es dolor pélvico crónico y por las adherencias que se producen también se puede secundariamente producir infertilidad y un mayor riesgo de desarrollar embarazo ectópico después. Y otra complicación que puede suceder es la recurrencia misma del cuadro. Espero que les haya servido este videito de proceso inflamatorio pélvico. Es un gran tema en ginecología y nos vemos en la próxima. Recuerden